supuesto, la Constitución, la ley, ¿no? Pero hay otra serie de leyes, de normas y de instituciones que están vinculados a esa creación. Con ustedes, la profesora Florina. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias, en verdad, por estar acá. La verdad que el tema de derechos humanos no es un tema de una conferencia, el tema de derechos humanos es una materia, es un posgrado, es un doctorado, ¿verdad? Es una materia que debería de implementarse desde la escuela primaria hasta terminar la universidad, porque los derechos humanos son los que están intrínsecos a la persona humana y aún al profesional, aún al servicio que le prestamos al profesional, ¿verdad? A la persona como profesional que somos. Entonces, es un conjunto grande. Vamos a ver un pequeño concepto y una breve historia para que miremos de dónde realmente surgen los derechos humanos hasta caer a nuestra constitución política y cómo nuestra constitución política los establece como máxima jerarquía para ser tutelados y garantizados por el Estado. Aquí tenemos un concepto de lo que son los derechos humanos y dice, ¿verdad?, que es un conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se define como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Estos derechos, como les decía, están establecidos en la Constitución política y en las leyes y deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. O sea, el Estado es el encargado de tutelar nuestros derechos y debe reconocerlos. También tenemos, como les decía, una breve historia de lo que son los derechos humanos y tenemos, ¿verdad?, que desde el año 539 a.C. Ya habían grandes hitos sobre los derechos humanos. Cuando un personaje llamado Ciro el Grande conquista Babilonia, dejó que todos los esclavos, ¿verdad?, se fueran en libertad o los liberó y él proclamó, ¿verdad?, la libertad religiosa. De allí inicia, ¿verdad?, la pelea de lo que por el derecho humano de las personas. Luego tenemos en 1215 la Carta Magna de Inglaterra. La Carta Magna fue 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. Es decir, antes de eso no se le reconocía derechos a las personas, pero él firma un documento y conviene reconocer que todas las personas tenemos derechos. Luego tenemos en 1776 la independencia de los Estados Unidos de América, ¿verdad?, en la que se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y tenemos derechos inalienables. ¿Qué significa? Y derechos intrínsecos, que nadie nos los puede violar, ni siquiera podemos renunciar a ellos porque son derechos intrínsecos a la persona humana. Luego tenemos en 1789 lo que es la Revolución Francesa, ¿verdad?, donde se amplían los derechos establecidos en la Declaración de Independencia de América y hace hincapié que tales derechos son naturales y siguen mencionando inalienables, intrínsecos al ser humano. Después tenemos a Gandhi, ¿verdad? No sé si ustedes han oído hablar a Gandhi, ¿verdad? En 1915 él comenzó a difundir, ¿verdad?, los derechos en todo el mundo y comenzó a decir, ¿verdad?, que los derechos se deberían de hacer no solamente en Europa y en Estados Unidos, sino que deberían de ser a nivel mundial, porque todas las personas, ¿verdad?, necesitamos ejercer derechos. Y luego llegamos a 1945 cuando se da la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, ¿verdad?, que el 26 de ese mismo año será la primera vez en que aparece el término de derechos humanos en una carta de Naciones Unidas. Ahí se establecen que los derechos humanos fundamentales y se establece que deben protegerse en todo el mundo. Luego tenemos en 1948, ya entramos, ¿verdad?, ya a una etapa más moderna de la Declaración de Derechos Humanos,
y entra la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue firmada el 10 de diciembre de ese año, donde la ONU en París, ¿verdad?, proclama, ¿verdad?, y establece que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en todo el mundo y que el mundo entero debe reconocer como tales estos derechos. A pesar, ¿verdad?, de que todos los países se han adscrito a la Declaración Universal de las Naciones Unidas, en muchos países no cuenta con el peso de ley, ¿verdad? Y hay millones de personas que todavía ven negados sus derechos. Hay todavía esclavitud, hay todavía personas que no tienen una nacionalidad, personas que sus derechos más básicos no son satisfechos, como el derecho a la alimentación. Estamos hablando de África, de todos esos lugares donde todavía esos derechos básicos, elementales, no son satisfechos por los gobiernos. Los derechos humanos tienen sus características, ¿verdad? Son universales. Y decíamos al principio, son inalienables. Son inalienables porque son aplicables a todas las personas sin distinción alguna. Raza, etnia, opción sexual, origen, nacionalidad, educación, por alguna discapacidad. O sea, los derechos humanos son para todos, global, o sea, no hay excepción. A este le vamos a dar derechos y a este no. Los derechos son totalmente universales, son para todos. Son indivisibles e interdependientes. ¿Qué significa esto? Muchos derechos están ligados. Por ejemplo, no puede haber derecho a la educación si no tenemos derecho al trabajo. ¿Cómo vamos a mandar a los hijos a estudiar si no tenemos educación, no tenemos el trabajo, ¿no? Entonces están totalmente ligados, son interdependientes. Por ejemplo, el derecho a la salud, ¿cómo lo vamos a adquirir? Teniendo una buena alimentación. Entonces el Estado también está obligado, además de darnos el derecho a la salud, establecer medidas para que las personas puedan alimentarse debidamente y establecer medidas en los hospitales o en los centros de salud para que las personas puedan acceder a la salud. En Nicaragua es gratuita la salud, ¿verdad? Pero no siempre están las condiciones necesarias para garantizar el derecho. Decimos que protegen a personas y grupos, sí, obviamente protegen a todas las personas, particularmente a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes. Esos grupos de personas están protegidos, ¿verdad?, por los derechos universales. Hay una lista de derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos están divididos a hombres, mujeres y niños. Y abarcan todos los aspectos de la vida. Y podemos ver que son civiles, políticos, sociales y económicos. Esos derechos, su ejercicio permite a hombres, mujeres y niños conformar y determinar su propia vida. Es decir, todos somos libres de decidir cómo vamos a vivir, qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar, en qué vamos a pensar, en cómo lo vamos a organizar, en qué partido queremos ir. O sea, somos libres, según, ¿verdad?, la Declaración Universal de Derechos Humanos, según las características que nos dan los derechos humanos. A la fecha, ¿verdad?, se han creado diversos instrumentos en los cuales se desarrollan los derechos humanos y la Declaración Universal, cuando tengan un tiempo ustedes la pueden revisar, ahí se establecen los instrumentos, ¿verdad? De tal manera que los derechos humanos se mantienen en constante evolución. O sea, no es una lista cerrada, no es que lo que declaró en 1948 las Naciones Unidas, esos son los derechos, no, están evolucionando. Porque ahora vemos el derecho al medio ambiente, a tener un medio ambiente saludable, a cuidar nuestros bosques, ¿verdad? Tenemos muchos derechos. El derecho de los pueblos, que en ese tiempo no se reconoció, hoy está siendo reconocido, ¿verdad? Y luego tenemos las generaciones de los derechos humanos, y son 3 generaciones. Tenemos los primeros la primera generación, que se refiere a los derechos civiles, políticos, ¿verdad?, que esos se dan con la declaración de la Revolución Francesa. Y
Hay algunos, ¿verdad? Ya sabemos que toda persona tiene derecho a libertades fundamentales sin distinción de raza y idioma. Todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad, todos los que son derechos individuales, ¿verdad? Las mujeres poseen, dicen, iguales derechos, tenemos derecho de circular libremente, de elegir nuestra residencia, tenemos derecho a una nacionalidad, tenemos derecho al pensamiento, al libre pensamiento, a tener la religión que queramos o a no tener religión, ¿verdad? Tenemos derecho a todo eso, esos son los derechos de primera generación. Y los derechos de segunda generación los constituyen, como dice ahí, los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Quiénes están obligados a garantizar estos derechos? El Estado, ¿verdad? Porque eso ya son derechos colectivos. Los individuales, igual el Estado, pero propiamente los exhibimos nosotros como personas individuales. Ya cuando entramos a los derechos económicos, sociales y culturales, entramos a los derechos colectivos. Y estos están obviamente adscritos en la Constitución Política, ya aparecen, ustedes lo pueden revisar. Y para que sean accesibles necesitamos que el Estado cree un estado de bienestar, un estado donde las personas puedan acceder a las diferentes instituciones, en este caso educación, en este caso a cultura, a salud, al trabajo, a la libertad sindical, etcétera, etcétera. Puedo mencionarles algunos derechos de la segunda generación, como es el derecho a la seguridad social, por ejemplo, el derecho a formar sindicatos, el derecho a tener un nivel de vida adecuado, el derecho a tener una salud física y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. ¿Cuáles son esos derechos? Pues la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, la justicia internacional, el medio ambiente, el patrimonio de la humanidad. Es decir, hay un sinnúmero de derechos que están en la tercera generación, ¿verdad? Que también el Estado está obligado a garantizar. Yo pregunto, ustedes se preguntarán, ¿hay alguna jerarquía entre los derechos humanos? ¿Hay un derecho que vale más que el otro? Dice Naciones Unidas que no. Y la ley dice que no. ¿Por qué? Porque todos los derechos humanos tienen la misma importancia. La Declaración Universal de Derechos Humanos deja claro que todos los derechos humanos, ya sean económicos, políticos, sociales, culturales o sociales, tienen igual validez e importancia. ¿Solo el Estado está obligado a respetar los derechos humanos? No, también las personas están sujetas a respetar los derechos de las personas. Donde termina termina mi derecho, comienza el tuyo. No podemos violar los derechos humanos de las personas. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que viola derechos humanos y entre el Estado que viola derechos humanos? La persona que viola derechos humanos, voy a darles un ejemplo, una persona le quita la vida a otro, esta persona no va a ser sancionada como se le sanciona al Estado. Esta persona tiene, ese derecho humano violentado se convirtió en un delito de orden penal que va a ser juzgado por la autoridad competente. Entonces, hablando de ese derecho a la vida, o por ejemplo el derecho a la libertad, si una persona te encierra por la fuerza, está coartando tu derecho a la libertad y entonces ese derecho se convierte en un delito, que es un secuestro. Entonces también es la autoridad competente la que está obligada. En todo caso, aun cuando nosotros como seres humanos individuales violamos los derechos humanos, es el Estado el que está encargado de tutelar que tu derecho no sea violentado por el vecino o por el que tenés al lado. Ahora vamos a entrar al tema de la Constitución Política, que es, digamos, la Carta Fundamental, que es la ley más importante de nuestra nación y que es la que tutela los diferentes tipos de derechos o todos los derechos que han sido consignados en la Constitución Política. La Constitución de 1987
que aún sigue vigente a pesar de todas las reformas que ha tenido, reconoce los derechos individuales, políticos, de familia, laborales y crea las garantías para hacerlos cumplir. Es decir, todo lo que partiendo del derecho comparado recogió la Constitución, ¿verdad?, está plasmado en esa norma constitucional y está obligado el Estado a garantizar estos derechos. Esta Constitución refleja los objetivos socialmente históricos postergados. Incluyó, si ustedes tienen una Constitución pueden ver, el artículo 46 de la Constitución recoge todo lo que les venía hablando anteriormente de lo que son los derechos humanos. Recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recoge el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Políticos de las Naciones Unidas y la Convención Americana de los Derechos Humanos de la OEA, que es la que más se usa. La Convención Americana es la que más se usa porque es la que tutela los derechos humanos dentro de lo que es América, ¿verdad? Luego tenemos una Secretaría General, tenemos personas especiales, doctorados, que dirigen todo lo que tiene que ver con las garantías constitucionales, porque ustedes han visto con la situación que se ha vivido, ¿verdad? Han venido comisiones de derechos humanos para revisar qué está haciendo el Estado, ¿verdad?, para tutelar los derechos de las personas. El contenido del artículo 46 es que ha sorteado casi todas las reformas, ¿verdad? Eso no lo han tocado, ¿verdad? Parece ser el único caso en las constituciones del mundo, o por lo menos una de las primeras, donde se hace ley de la República todos los convenios internacionales. Somos casi el único país que recogemos en una norma constitucional todos los convenios en materia de defensa de los derechos humanos. O sea, yo he trabajado en hacer derecho comparado y no he encontrado ni en Centroamérica ni en Latinoamérica una constitución que recoja. Ellos han firmado, han suscrito las convenciones, pero no lo tienen con rango constitucional. Entonces nuestros convenios, nuestros tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional, o sea, tienen jerarquía constitucional. Es la única constitución, no conocemos otra que lo haya recogido. Y ya, bueno, el artículo 46, no sé si alguien anda una constitución ahí que pudiera leer. El artículo 46, ¿qué dice? Artículo 46. En el territorio nacional, toda persona goza de protección estatal y de reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana. El irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. ¿Están oyendo? O sea, el artículo 46 recoge todo lo que le venía hablando de la parte histórica. Lo recoge. O sea, el Estado ha tenido la voluntad de escribir en su Constitución todos esos tratados y esos convenios en materia de defensa de los derechos humanos. Ahora, si me preguntan en la práctica, ese queda a reflexión de ustedes cómo están los derechos humanos. Como tarea, y eso lo voy a mandar después como la vamos a hablar. Hacer una reflexión, ¿verdad?, de lo que estamos estudiando acá y ustedes puedan decir si estamos o no estamos en un estado de derecho, social de derecho, porque cuando el Estado suscribe y pone de rango constitucional todos esos convenios y tratados que leyó aquí ella, nos vamos a dar cuenta si hay un Estado social de derecho. Teóricamente, sí lo hay. En la práctica, es un estudio de reflexión para ustedes. Ahora, ¿cuántos artículos de la Constitución reconocen derechos humanos, además del artículo 46? Podemos destacar, tomando el artículo 46 de la Constitución, hay más de 45 artículos que declaran derechos humanos expresamente, ¿verdad? Recordando que esta lista no es cerrada, como les decía, porque como Nicaragua deja abierto ahí y cualquier otro tratado, ¿no? Entonces deja abierta
la posibilidad de reconocer cualquier otro tratado, entonces no es cerrada la lista de derechos humanos que tenemos aquí. Ya que el artículo 46 reconoce todos los instrumentos y declaraciones de derechos humanos que Nicaragua es firmante como ley de la República. Tenemos el artículo 2, que habla del derecho al sufragio y a la soberanía. ¿Qué es el derecho al sufragio? Aquí todos sabemos. ¿Qué es? El derecho al voto. El derecho a elegir. ¿Quién es el soberano aquí? Pueblo. Correcto. ¿Quién elige? Pueblo. Exactamente. Entonces, ese derecho inalienable, ese derecho es inviolable. Ese derecho nadie nos lo puede quitar, a elegir. Es una obligación del ciudadano ir a la urna y elegir. ¿Por qué? Porque es nuestro derecho, es un derecho constitucional. Luego tenemos el artículo 20, que habla del derecho a la nacionalidad. Todos tenemos derecho a la nacionalidad. Obviamente nadie te puede decir, no, naciste aquí, pero no vas a ser nicaragüense. Ya por ley, obviamente, puede ser nicaragüense. Incluso el extranjero puede optar a la nacionalidad nicaragüense de acuerdo con los procedimientos de ley, y una vez que la opta, no le pueden decir, andate de aquí, ya no son nicaragüenses, ¿verdad? Pero, como les digo, entre la teoría y la práctica es una cuestión de reflexión jurídica y social. Luego tenemos el del artículo 23, el 25 y el 26. Esos artículos hablan de los derechos inherentes a la persona humana. El artículo 23 dice que el derecho a la vida es inviolable y es inherente a la persona humana. Es decir, mi derecho a vivir es inviolable. Nadie puede venir aquí porque pienso diferente a darme un balazo. O nadie puede venir aquí porque no soy de la religión tal a desaparecerme. ¿Verdad? Entonces es inviolable, inherente a la persona humana. O sea, está intrínseco. Luego tenemos el artículo 25, que viene lo que son los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Que es la libertad individual, el derecho a la seguridad, el derecho a tu personalidad y a tu capacidad jurídica, etc. Luego tenemos el artículo 26, que tenemos derecho a una vida privada y tenemos derecho a una familia. Nadie puede violar nuestra vida privada, es decir, nadie puede, como sale muchas veces, que es una cosa muy fea, ¿verdad? Cuando, no sé si ustedes han visto en las redes sociales, que de repente salen cosas, mujeres que están desnudas, que les han tomado fotos, quizás lo han hecho en su vida privada, ¿verdad? Pero vino el otro y violó ese derecho. Esa persona que hace eso debería estar en la cárcel, porque primero, es una violación a la vida privada de esa persona. Y segundo, ¿verdad? Es un delito. Es un delito que debería ser juzgado por la autoridad competente. Y exacto, afecta a la dignidad de la persona humana, que es algo, ¿verdad?, intrínseco a nosotros mismos. Tenemos derecho, ¿verdad?, a nuestra honra y reputación. Ahora cualquiera te denigra, ¿verdad? Cualquiera sale diciendo en el Facebook o en el Instagram, en el Twitter, cualquier cosa de tu vida, vas a un juzgado, no te hacen caso. Entonces el problema es, mejor no decimos nada, mejor nos contestamos ahí y nos decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Y tienen que explicarme, pero yo y la autoridad está obligada a decirme por qué, cómo la adquirió, por qué la tiene, para qué la quiere. Es un derecho que yo puedo reclamar. A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo. Nadie puede abrir tu correspondencia. Nadie puede llegar a tu casa sin orden de juez competente a registrar tu casa, a saquearla, a botarla. Nadie puede hacer eso. Porque es un derecho que tenemos nosotros, que no se nos viole el domicilio, el derecho a esa privacidad, a que tu correspondencia no sea violada. Aún, por ejemplo, me dan una carta para usted, yo no tengo el derecho de abrir esa carta porque no es para mí, yo se la tengo que entregar a usted, porque estoy violando su derecho a correspondencia. Y luego tenemos el artículo 27, ¿verdad?, que habla de la igualdad de la ley. No sé si lo quieren leer, ¿verdad?, pero es un artículo que a mí me parece excepcional,
porque la igualdad ante la ley es una cosa que debemos luchar, por la que debemos luchar, porque es una teoría y no es de este tiempo. La igualdad ante la ley viene de años, de décadas, esa lucha de porque seamos iguales ante la ley, que no quiere decir que todos somos millonarios a la vez, no. La igualdad de la ley tiene que ver con el acceso que tenemos nosotros a la justicia, la igualdad que tenemos ante la justicia, la igualdad que tenemos para acceder a la educación, la igualdad que tenemos para acceder a la salud, la igualdad que tenemos para acceder a la información que el Estado tiene. Porque nosotros como ciudadanos podemos pedirle al Estado que nos informe. Porque es un derecho constitucional, a pedir toda la información podemos nosotros, que el Estado informe, es un derecho también que está establecido en la Constitución. No sé quién quiere leer el 27. Okay. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social. Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con la excepción de los derechos políticos y los que establecen las leyes. No pueden intervenir en los asuntos políticos del país. El Estado respeta y garantiza los derechos económicos en la presente Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción. Exacto. Era la explicación que le daba Ángela. Esa igualdad, esa es la lucha. Esa es la lucha por la que debemos, ¿verdad?, tener esa igualdad ante la ley. Luego tenemos el artículo 30, que nos habla de la libertad de expresión. Este es un tema, ¿verdad?, bien candente en la actualidad. Nosotros tenemos derecho a expresar libremente nuestro pensamiento, en público, en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrito por cualquier medio. O sea, ese derecho de expresarnos es lo que nos hace gente. Cuando no podemos expresar lo que sentimos, ahí nos inculcan ese derecho, nos inculcan, somos como las palomitas cuando las encierran, ¿verdad?, que no podemos expresar, que no podemos decir. Entonces el derecho a la libertad de expresión es un derecho intrínseco que nace con nosotros, el derecho a llorar de los niños, ¿verdad?, el derecho a comenzar a hablar, el derecho de preguntar de un niño de 4 o 5 años. Todos esos derechos no los podemos menoscabar en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a restringir. Entonces cuando un niño te pregunta, un niño se expresa, hay que escucharlo. Porque esa es la forma en que vamos practicando cómo nosotros vamos a defender. Y estábamos en el artículo 26, ¿verdad? Estábamos en el 30. En el 34. Estábamos hablando de la presunción de inocencia. También la Constitución habla de la retratación de justicia. O sea, que debemos tener una justicia pronta, sin dilaciones de injusticia. También habla de que se le debe garantizar su intervención de ley, ¿verdad?, en el proceso, desde el inicio del proceso, y debe disponer de tiempo y de medios adecuados para su defensa. Necesita un defensor, si no lo nombró, el Estado está obligado a nombrar un defensor de oficio, etc. Hay un montón ahí, ustedes lo tienen en la Constitución, ahí lo pueden leer. Y luego tenemos el artículo 49, que ya eso tiene que ver con los derechos de la tercera generación, que son los derechos a la libertad sindical, ¿verdad?, donde las personas tienen derecho a asociarse libremente, ¿verdad?, sin que nadie le ponga un tropiezo para eso. Ahora vamos a entrar rápidamente, ¿verdad?, ya para finalizar, a los 3 recursos. La pregunta que ella hacía sobre la ley que acaban de aprobar, ¿verdad?, si a usted no le parece esa ley, usted puede recurrir por inconstitucionalidad, ¿verdad? Y el recurso de inconstitucionalidad es una herramienta jurídica a través de la cual se pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma, alegando que atenta contra la ley fundamental de un Estado, y esto está establecido en el artículo 187 de la Constitución. Es decir, cualquiera aquí que no le guste una ley o una norma que mire que afecta derechos fundamentales, puede recurrir de inconstitucionalidad. Eso pueden buscar en la ley de amparo, ahí están todos los requisitos, ahí están la forma en que lo pueden hacer, ¿verdad? Se te hace en papel sellado, con copias suficientes, ¿verdad?, para
en papel común, tiene que ser parte de la Procuraduría General de la República, se presenta ante la Corte Suprema de Justicia, es decir, ahí están todos los requisitos de cómo ustedes pueden presentar un recurso. Luego tenemos el recurso de amparo, ¿verdad? Que tutela los derechos constitucionales del ciudadano, ¿verdad? Y lo conoce la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El amparo cumple una doble función, doble protección de lo que son las garantías fundamentales y a la propia Constitución política al garantizar la inviolabilidad de los preceptos, de sus preceptos. Un recurso de amparo también lo puede presentar cualquier persona, puede ampararse ante un acto de un gobernante o de un funcionario del Estado. ¿Cómo se va a hacer ahora que hay dificultades para conseguir papel sellado? Ay, yo lo tengo. Sí, hay un problema grave, ¿verdad? Ahora no podemos conseguir el papel sellado, está digitado, y están obligando a hacerlo de forma digital. Para tener control. Aún para los abogados está siendo bien difícil porque ahora tenemos que presentar los informes a través del sistema digital, ¿verdad? En disco, es una cosa bien difícil. Y luego tenemos un recurso que es el recurso de exhibición personal. Este es un derecho especialísimo que lo puede ejercer cualquier persona y cualquiera de nosotros lo puede redactar. A favor, no necesita ninguna formalidad, no necesita ningún poder. Si a usted le mandan preso a un familiar, ¿verdad? Y lo tienen más de las 48 horas establecidas en la ley, usted puede meter un recurso de exhibición personal donde dice yo, fulana de tal, mayor de edad, casada, exacto, el habeas corpus exactamente, y lo dirige al Tribunal de Apelaciones. El tribunal está obligado a nombrar un juez ejecutor para que este juez vaya y libere, ¿verdad?, al ciudadano. Si el juez ejecutor no hace caso, pues dice que le va a hacer una multa del 25% del salario, etc. Pero esa es la práctica. Esa es la teoría, la práctica no sé cómo va. Y entonces, bueno, esos son los tres recursos más importantes. Y hay un último recurso que la Constitución establece, ¿verdad?, que es el habeas data, pero ese es un recurso más ya de tipo personal.